Milcea de Centurión. Él es especialista en médico forense, temas de derecho de medicina, así que le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vane. Encantado de estar en tu programa y saludos a la audiencia. Igualmente, doctor, quería consultarte como especialista en esta rama del derecho, la medicina forense. ¿Cuándo podemos hablar de en caso de negligencia por parte de un médico y cuáles son las pruebas más relevantes que debe presentarse? Porque conocerás el caso Renato, no sé si leíste la resolución de este tribunal que finalmente anula la elevación a juicio. ¿Qué es lo que la Fiscalía debe demostrar para alegar homicidio culposo y abandono? Porque desde el Sanatorio Migone dicen que estaban todas las condiciones, que se le atendió rápido al niño, pero la Fiscalía insiste en que esto debe ser discutido en un juicio oral. Sí, Vane. Básicamente, para que haya homicidio culposo, eh, la norma dice el que por su culpa produjere la muerte de una persona será castigada con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa, artículo 107 del Código Penal. Eh, y para la configuración de la culpa tienen que haber uno de los 4 elementos o a veces más de uno, como negligencia, impericia, imprudencia o descuido de los deberes del culpable. La negligencia es una omisión, es un dejar de hacer. La imprudencia es un hacer temerario, es lesionar las normas de la recta razón en cuanto a la prudencia, por eso es imprudencia, literalmente. La impericia es desconocer algo que uno debió haber conocido, es decir, hace alusión a las normas de carácter científico que el médico desconoció. Y el descuido de los deberes del culpable tiene que ver con violación de normas de carácter administrativo, como una llegada tardía, un retiro temprano, y que en ese interín se produzca un hecho negativo. Entonces, dentro de ese contexto, lo que atañe propiamente a la doctora Laura Sena, a mí me tocó ver, porque yo intervine como defensor de uno de los médicos, me reservo el nombre por una cuestión de secreto profesional, pero me tocó ver la pericia médica que se hizo en la etapa preparatoria, y esa pericia la desvincula completamente de cualquier acción u omisión que pueda calificarse como negligente o imprudente. Y desde el vamos, es decir, no ameritaba siquiera la imputación. Y yendo a la resolución de la Cámara actualmente, que anula el fallo de la elevación a juicio oral, me parece un avance, pero demasiado promisorio para nuestro sistema de justicia, porque hace un análisis técnico tan relevante y tan coherente en que anula el fallo de elevación a juicio oral por el hecho de que la calificación que se otorga para la elevación a juicio oral no tiene ninguna relación con el relato fáctico. Es decir, ¿Qué significa no, eso, esa relación? ¿Qué es el relato fáctico y los fundamentos que alega el tribunal? En sí, términos coloquiales, doctor. en términos sencillos, Uh-huh. eh, hay un ejemplo muy interesante que trae el libro de Eugenio Raúl Zaffaroni, se titula la obra En busca de las penas perdidas, donde dice que los sistemas judiciales latinoamericanos pueden llevar a juicio a una persona por homicidio sin que haya un fallecido. Y ahí grafica perfectamente lo que es esa calificación. La calificación puede ser un abstracto jurídico que tiene que tener un sustento, es decir, un mínimo de prueba razonable, un elemento de convicción mínimamente razonable para que una persona pueda ser procesada. Y se imputa a veces a personas por tráfico de drogas sin que haya una prueba de que la sustancia que tenía en su poder fuera tal cosa, fuera droga propiamente. O
por robo de vehículos y no está identificado siquiera el titular del vehículo, para entendernos así más fácilmente. Entonces, no puede haber un homicidio sin fallecido. En el caso particular, ¿qué es lo que ocurre? Dicen que hubo un homicidio culposo, pero no se detalla exactamente cuál fue la omisión cometida por la doctora Laura Sena. Tiene que establecerse qué es lo que dejó de hacer o qué es lo que hizo propiamente para desencadenar el fallecimiento de esta criatura, sin perjuicio de que estamos ante una tragedia humana con una connotación emotiva muy poderosa, que eso es innegable. Pero en definitiva no se puede endilgar esa responsabilidad del fallecimiento del niño a la doctora. Por lo menos no existe ningún sustento científico para eso, que es necesario, y la prueba reina en estos casos es la junta médica o la pericia médica. Doctor, hay casos, hay condenas que involucran a médicos por casos así de homicidio culposo, negligencia. ¿Qué dice nuestra jurisprudencia? Porque siempre escuchamos que se dice, ah, no, los médicos se tapan todos entre ellos, o sea, el gremio de médicos nunca va a salir en contra del otro colega, ¿verdad? Entonces, saber un poco cómo va nuestra jurisprudencia en cuanto a eso. Y realmente este es un mito. Tal vez antes habría ocurrido, me refiero a antes de la vigencia del nuevo código, pero ya no existe esa posibilidad, porque el manejo del sistema mixto acusatorio hace que se realicen pruebas y contrapruebas. Y en una junta médica participan los médicos de clínica forense, del Ministerio Público, los representantes de la querella si la hubiere, y también los de la defensa. Y deben ser personas objetivas y con formación académica en el ramo que se va a debatir. Entonces, la posibilidad de permear eso y que los médicos falten a la verdad, me refiero a los médicos que forman la junta médica, esa posibilidad ya es muy remota actualmente. De tal manera que ese sistema de gremialismo o paternalismo que inclusive apañaba situaciones irregulares ya prácticamente no existe. Y eventualmente podría existir, pero sería muy remota esa posibilidad. Entonces, esa duda no merece ningún crédito actualmente. Y lo más llamativo de este asunto es que en el caso particular de la doctora Laura Sena, la Junta Médica dice que no existe nexo causal entre su acto médico y el resultado de muerte del niño. Es más, ella lo asiste al pequeño, existen videos, y ese es el otro punto que se cuestiona y que se anula dentro del fallo de la Cámara de Apelaciones, es que la jueza de garantías excluye esas pruebas que son altamente necesarias para dilucidar la verdad, pero hace alusión a un fundamento genérico, es decir, no dice por qué son excluidas, simplemente se limita a escribir que violan garantías constitucionales, y peor todavía, que supuestamente debieron haber sido introducidas primero a través de la Fiscalía durante la etapa probatoria, lo cual no es ningún requisito establecido en las normas. El artículo 353 del Código Procesal Penal establece que el momento oportuno para ofrecer pruebas es la audiencia preliminar, y no refiere que deban ser justificadas, simplemente que tengan que ver con el caso en particular. Ahora, la valoración sí ya corresponde al tribunal de sentencia en el juicio oral. Claro, valorar esas pruebas queda a criterio del tribunal, no así del juez de garantías, que debe fijarse más bien por el proceso. Ahora sí, esas diligencias hechas o las pruebas que se consiguieron son legales. Sí, simplemente eso. Ahora, la valoración, si prueban o no prueban lo que pretenden probar,
ya corresponde al tribunal de sentencia. En síntesis, la apreciación que hace el Tribunal de Apelaciones en su fallo es muy coherente, es muy técnica y revela una evolución de nuestro sistema de justicia. Estamos dejando atrás las costumbres inquisitivas en que el Poder Judicial y la Fiscalía se convertían en órganos de seguridad compatibles con un proceso policíaco, en donde la persona que está denunciada ya es culpable de antemano. Y eso es muy positivo para la evolución de nuestra sociedad. Bueno, doctor, está bien. Ahora vamos a hablar también con la otra parte, pero quería tener tu análisis también sobre este caso tan controvertido, hablando un poco del derecho en cuanto a los médicos. Señalás que es una evolución. Y bueno, esperemos entonces la próxima audiencia preliminar a ver qué se resuelve en este caso y también siguiendo un poco la jurisprudencia, casos parecidos que se vayan presentando ante el Poder Judicial y que estén a tu cargo, doctor. Sí, también puedes compartir, así estamos analizando. Con mucho gusto, Vanessa, y agradecido por la comunicación. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Milciades Centurión, abogado especialista en medicina forense.